¿Cuándo fue? El año pasado la tuve la hija del Chacho Caudet. Una visita fácil, me dio una de centurión que se la regalé a un hermano mío para vale, yo era De nada. en ese caso. Bueno, estamos acá para transmitir el segundo partido de la Primera Liga. Este es el partido de reserva. Asturiano Roma va a salir desde el pivot Chiche. Va a estar Melu de ala por derecha, que es quien la está tocando ahora. Que viene el barrilete cósmico del banco. Sol está de cierre. La tenemos a Fabucha en el arco. Y ahí tratando de robar acaba de aparecer Chuli Palmieri de ala por izquierda. Perdón. Interrupción. Bueno, bien, Luchita, estamos acá. Esto es el Club Atlético. No, mentira. Es River Plate. Centro de Formación Roma. Se acaba de jugar una final, chicos, tremendo de 11. Nada, todos nos enteramos que había pasado. Espera, Luchita, que yo agarro ahí. Hacemos como la otra vez. Perfecto. Vos querés coachear la cámara, ¿te gustó eso? Bien, hermoso tiro de afuera. Gran remate. Soledad. Sole que tiene una linda pegada, ¿eh? Le pega bien. Le pega bien al arco. Es tremendo. Es una cosa linda. Una cosa hermosa. Bien ahí Melu tomando el opuesto, cerrando ahí bien la cancha. Chiche que la quiere frenar. No puede. No, está media embarullada la pelota. Sí. No está tan prolija. También nos ha llegado el comentario que resbala mucho la cancha. No ¿Sí? sabemos que sí, yo escuché ahí un par de comentarios. ¿Locales o visitantes? Visitantes, viste que a nosotros nos encanta. Nos encanta. Pero la verdad que está muy lindo la cancha. El club es lindo. El club es una belleza. El ambiente está lindo. El día de hoy va a estar muy sí. lindo. Vamos a terminar transmitiendo un partido de primera. Terminado este de reserva. Bien. Bueno, bien, vemos que está como pesado el asunto también, ¿no? Porque vemos que las jugadoras corren y rápido ya buscando ese aire.
Pero está También puede lindo. ser un cambio de aire. Recién tenemos unos 2 o 3 minutos de juego. Al principio, viste, un poco te quedas ¿Te sin cuesta? aire. Sí, hasta cuesta. que lo cambiás. Bueno, bien. Agarra Chiche, no llega. Ay, Ah, se fue por el lateral. Ahí tenemos pelotas para sortear. va a ser lateral defensivo entonces de Roma, que ahora está de color rojo. Están con todas las peches. Sí. Bien, Melissa ahí con la marca. Bien, esos pies activos, Melissa. Bien, Chuli. Recupera Bien, Chuli. Chuli. Creo que es para el asturiano. Claro. Bien, cambio de pelota, pues está media sin aire. Va a ser el lateral Melu. Tenemos un lateral defensivo. ¿Qué era Melissa? La juega atrás, la juega adelante. La decidió atrás. Tiró la magia adelante. Ay, bien Chuliti. Bien, sí. Ahí no se había ido del todo, me parece. Creo que las perspectivas. Las jugadoras no dicen nada, así que claramente Se fue. vuelven a salir de 3. Sube Chiche, presión. Va Meli. Se va por línea, llega, conecta, correcto con pivot. Buscando el pase adentro, no llega. Sigue Meli. Bien, me gusta, la veo activa la señorita Melissa. Me gusta esa parte de todo esto. Está como entretenido. Melu, que si yo no me equivoco, está debutando de ala, porque su posición media natural es de pivot, o donde juega hace un tiempo, donde se siente cómoda es en el pivot. Y ahora está de ala. Ahora está de ala, así que es un debut también en la posición, no en el deporte, pero sí en la posición por parte de Melissa. Y la vemos con bastante entrega, la verdad. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Bien, bien, yendo la presión, no dejando jugar. Tenemos ahí. Bien, Melu. Ahí va. Se acomoda, remate afuera. Yo creo que estuvieron mal paradas en ese córner, que Chiche es la que tiene que salir a comer y que Melu es la que se tiene que quedar adentro. Quizás se paren distinto en el próximo. O Estamos probando, estamos probando. sí. Corren pelota de un lado del otro. Nadie entiende nada. Sigue. Hay buena presión por parte de Roma también, Sí, sí, están presionando bastante, están saliendo. Alto, Si le pega sí. puede ser una buena posibilidad, pero no. Saca de afuera, saca si quiere ganar y se va a rincón de Milberg a la derecha con todo eso que contiene la pelota. Ah, no se fue tan lejos igual. No, porque justo estaba el poste de la luz que amortiguó un poquito. Vamos, Wow. eso. No te vayas por... Se fue por abajo. Bueno, tenemos córner entonces para Roma. Sí, van a buscar la pelota, sí. Chiche pide una desde... Desde las afueras. Sí. Le van a dar la desinflada. Hay otra, ahí fue a buscar. Ahora hay 15 pelotas. Todas las cedidas vuelven. Bueno, bien, lo importante es que hay. Bien, bien ese pase al medio. Filtradito. Tiene un llegó. buen fútbol el Club Roma, por lo que estoy viendo hasta ahora. Sí, buenas jugadoras, todo. Lindo rival Sí, para hacer el medirse, amistoso, sí. totalmente. Ay, bien, sí. Mete la pausa Chiche, le dice a Chuli que está atrás. Lo va a jugar por la línea. No lo bueno, juega por la bueno. línea. Nos apuramos en la decisión. Va remate. Queda afuera. Segunda oportunidad. Limpia. Remate mordidísimo. No llega a entrar a lo que sería esos 3 palos que vemos al fondo, a la derecha. Los que protege Fabi. Fabi de mi vida. No, Fabi es todo. Creo que es una gran arquera. Contra la pelota Roma. Vuelve a abrir. Busca espacio. Y se va por el lateral. Contame, Lucha. ¿Te Decime. pusiste off? Me puse un poco en los pies porque es el lugar donde a los mosquitos les gusta fatigarme, básicamente. Ah, interesante. Estuviste muy solidaria vos, que te pusiste y te fuiste y me abandonaste. Creí que me ibas a tirar, aunque sea un ¿Un centro? chorrito. Un chorrito. poquitín. Y me preguntaste dónde estaba, te pusiste y te mandaste a mudar. Claro, es que me pidieron entrar en calor y fui. Sí, Fui te volando. obnubiló la solidaridad. Claro, me quedé. Ese pase era hermoso. Levantamos todos los pies. No se va, no se va. Me dijiste que ibas a hacer la cámara. Sí, perdón. ¿Y qué pasó? Me agarré los bracitos. ¿Te colgaste viendo el partido? Sí. ¿Qué pasa eso, chicos? Es complicado. Sepan entender. Bien, perfecto. Sigue, sale. Entra en rotación hermoso. Lo tiene Sí. en el eje de pelota. La va a tener Chiche. Metele la suela ahí, Chuli. Van las dos.
Hay Sigue pausa ahí, pelota. no va a tener pase Chiche, va para adelante igual como un toro, porque esa es una de sus características principales. Meter, ir para arriba, buscar el gol, buscar el arco. Ah, sigue apareciendo esa. Tenemos de vez Uf. en cuando un destellito. Bien, bien. Esto está comprobado, ¿no? Que estamos ok. Estamos Ah, acá, sí, bien, la perfecto. gente nos contesta y todo. Perfecto. Gente que está del otro lado interactúa y nos cuenta que está todo bien, que se escucha perfecto, que se ve perfecto, Bien. que transmitimos, Excelentemente bien. no tanto, pero sí un poco de flores tiran. ¿Qué pasa acá? Hubo... También tiran un poco de saludos, bien, así bien. que si también querés dejarle un saludo a alguien que esté jugando, lo podés hacer ahora. Nosotros le levantamos el mensajito, hacemos llegar los cariños. Bien, escuchame, quiero Sí. saber esta novedad que conseguiste todo. Y viste, yo Uy, tengo uy, la posibilidad de la esa- autogestión. Claro, siempre. Lo resolví de un partido para el otro, ¿qué te puedo decir? Está perfecto, es como la solución. O sea que lo de Fabi lo muy La de rápido. la cinta no iba a prosperar. Sabíamos que Sabía que tenía fecha de vencimiento, Sí. que era pan para hoy, hambre Claro, para mañana. Totalmente. Mala Lo salida desde el supimos arco, entender. che. Bien, nos Se ordenamos. está poniendo un poco Uy. nervioso el DT de Roma. Sale Astur de Uy, abajo, le pega buena así, salida. sí. Buena salida del Astur. Globito. Simeli quiere puede. Simelu. Simeli quiere puede. Haceme bien las cámaras, te pido por favor que este es Simeli un quiere jugador. puede. Vuelve atrás. No se la des al pivot. Se la da al pivot, ¿te das cuenta? Esto va a ser corner o lateral, pero... ¿Cómo rojo? ¿Cómo rojo? Decí que estoy acá Dijo de este rojo, lado. dijo rojo. Decí que estoy acá de este lado, porque si no se suelto todo. Dame. ¿Cómo rojo, señor? Quería Usted contar. desplácese para ver. De acá, si quiere, le muestro que fue lateral para Azulcito. Disputa la pelota ahí, Chiche. Ay, quedó ahí medio embarazada. Bien, cortando Meli, llegando ahí. Excelente, Melissa. Le decimos Melu, ¿sabes? Si vos le querés decir Meli, es casi otra persona. Le decimos Bueno, Melu. Melu. La señora Melisa Rovirosa. Creo que Rocío es su segundo nombre. Rocío, no. Sí, ¿estás para una disputa de nombres completos de las jugadoras del Astur? No. Cambio de cuarteto integral. Uy, La- la pelota en el medio. La tenemos a María Laura, más conocida como Maru en el pivot. Bien, La tenemos a Mary Oyarzún en el cierre, perdón. perfecto. Flora Adamo está de ala por derecha. Perfecto. Y tenemos- Mika Evans está de ala por la Eso, izquierda. Estabas debiendo una. Te estaba debiendo una. Pero llegamos, estamos bien. Bueno, lograr ahí, hacen la cruz y nada. Te dije que no estabas para un Un mano a mano, ¿no? Un mano a mano de nombres. Segundos nombres, no. o de Vale. nombres completos. Buena suela de Maru ahí habilitando a Mika. Buena pausa. Perfecto. Ay, Ah, ¿se hacía la está pared? linda, ¿eh? Sí. ¿Se hacía la pared? Yo creo que la estaban buscando. Prosperaba. La estaban buscando, no quedó limpia, pero la buscaron la pared. Bien ahí. Sale Roma, sale tocando a los toques, toque va, toque viene, toque va, basta de ese cartel. Profundo, llega la jugadora, la recibe con lo que puede, va para adelante, gira y no. Me da gracia que cuando es no, me miras a mí como diciendo de esta zafamos. Claro. Esa mirada cómplice necesito. Ah, Bien. se equivocó Fabi Mm, en la pelota y también no se encontró con Flor para salir, así que esto es lateral ofensivo para Roma. Te digo que no está tan mal lo de que la pelota se vaya un poco lejos, como para tener una pausita, para respirar un poquito. Y no lo digo como comentarista fallida que soy, sino como jugadora. Ah, no, bueno, Como que en ese momento te suma un poquito. Si necesitas bajar, ¡uf! Opa, bien, Buena pelota Fabi. que saca Fabi. No consigue evitar el córner, pero con esa mano, la mano izquierda, se perdía un poco ahí en el ángulo, ¿eh? Superior. Bien, Fabi de nuevo, en 2 tiempos. Buena pausa de Lau. Dale, Se Manu. pone de frente Flor. Estuvo bien, se la afanaron, pero se puso de frente. Sí, Estuvo- acomodó, tuvo esa paciencia, ¿no? Que a veces necesitamos, Sí, siempre. En el futsal, si no tenés paciencia, no sirve. no. Bueno, o sí, no sé, depende de la situación, depende. No dije nada. Bien, Florencia. Florencia, que te vas a dar cuenta que está en todos lados en la cancha. Uy, qué Uy, fuerte fue Fabi. Le pegaron.
Fue abajo ella. Yo creo que el codo se lastimó, ¿eh? Sí. Fue abajo ella, cayó. No hace falta la gestoforma porque no te está yendo a nadie, negra, ¿eh? Y no contando con eso, también fueron a la pelota y le da una patadita de la rodillita. Una disputa. ¿Qué fue esto? Ah, el minuto pedido por Asturiano, creería. Yo pensé que tenía un piso hermoso. Ya va a cobrar piso y nos íbamos. Todos lo sabemos. Pero yo estaba hablando de la sede de 2000 de Ay. 2006. Ah, sa. Bueno, bien. No, sí. No hay. Ah. No, sí, no. No, sí. Puta, no estoy pegando. Sí, no. Bueno, estamos en el minuto, Neta. Estamos en el minuto, Minuto Luchita. técnico. Seguimos 0-0 y van recién 15, casi 16 de lo que sería el primer tiempo de la Un poquito menos. de la reserva. Sí, Bien. un poquito menos de tiempo. Digo que para mí deben ir unos 13 minutos. Quiero que sepas que arreglé mi error, mirá. Puse ahí. Muy bien. Hice todo lo posible para limpiar mi celular. Quiero que lo sepan. Pero no estaría funcionando. Seguimos acá, el minuto más largo de la vida, ¿no? Es como, ¿cómo va? Puede ser. ¿Qué haces, Trini? ¿Cómo Un estás? minuto que no es minuto. O un minuto que sí es minuto. Nadie lo sabe. No lo está contando nadie. Ah, El árbitro está un poco pasado el sol, por decirlo de una manera coloquial. claro. Lo digo yo que estoy comiendo maní mientras hago la transmisión, ¿no? Pero No, está bien. Hay que alimentarse, Luchita. Esto no es en vano. digo porque hay un par de polémicas que las cobró mal solo por estar lejos de la jugada. Ah, No, porque no esté pasado quiere. de ¿Vos decís sol. que no quiere caminar? Y es domingo, ya son las 8 de la noche. Claro, es como de horario complicado. igual. Tiene como un dejo de fatiga. Y nos queda uno más. ¿El mismo juez? El mismo, claro que sí. Porque necesitan ayuda. Está abierto el micrófono, así que todo lo que vos estés diciendo se está Se escuchando. está escuchando, no sabemos. Yo estoy Vanessa muy- se está encargando de la Muy cámaras. contenta de esto, sí. Yo quiero hacer el zoom de acá. Uy, Bien. acá en la tele también, negra. Podría. Un paradón de Javi. Una buena jugada de Maru. Ay. Pone de frente y va a dar corner. Una linda progresión. No puedo todo. Ahora sí. Creo que pateé el piso. Sí. Si tiene Salió en un, cámara, salió en cámara. si tiene un dedo menos, ya lo vamos a ver. La agarra Fabi. Ah. Es raro ver cuando se va. ¿Qué, la pelota? Sí. ¿Por qué? Acá, como que no llego a ver bien la línea. O sea, no sé si es lo gris del piso o la línea en sí. Me pasa eso. Se va, la tiene el cierre, pasa con su bala. O por lo menos la posición donde está. Qué bien rompieron la línea de presión. Pase banda. Sí. Vamos, chicas, tienen que llegar ahí. Esta va a ser una pausa, Fabi. Se acomodan, le piden un segundito al juez. Dale. Claro, no, ya está. Seguí. La tribuna está como loca. Impecable Flor con el relevo. Recuperé la pelota. Bien. Ay, Señora, continúe con el Es que- relato. es que hay un- Si no, acá no se sabe cuándo es el hay un- tiempo de uno o el tiempo del otro. Vamos. Bueno, sigo ahí. Cierre, ala. Ala busca conexión con cierre. No, pase banda. Nadie presiona. Estamos mirando la pelota. Al borde del área. Espera. Le da un tiempo Mary. Llegó Maru. No llegó. Esto sigue 0-0. ¡Vamos, Chuli!
Esto sigue 0-0. ¿Y cuánto vamos, Luchita? Y vamos unos 18 minutos más o menos. 18 con el minuto que no fue minuto. Sí, con el minuto que no fue minuto 17. Entró Chuli por Mika Evans. Está jugando de ala por la izquierda. Salida del arco para Fabi. Depende de dónde lo miras. Si está mirando De este lado. Para el- Siempre estoy todos mirando se al la- lado del asturiano y es el Claro. ala por la izquierda del Ala por la el asturiano. único lado por el que hay que mirar. Exacto. Exactamente. Acá no hay una cosa media imparcial. Acá hay, perdón, parcial. Es todo súper asturiano. Qué linda esa jugada. Qué bien que Se sale. conecta. Va Marul, se la pasa a Ahí va Meli. Flor. Llega Flor. Decime que estás con la cámara ahí, Sí, ATR. Bien. ¡Jugador! No lo cante, no lo grite, no se Alguien abrace. calme a Agustina, que la transmisión se nos pone... Perdón, me olvidé que estoy cerca del micrófono. Buena Bien. patada, muy bien, María. Esto no lo está mostrando a la cámara, pero No. así era la hinchada de Astur. Ubicada en la parte de atrás de la cámara. Bien, la presión, pide presión alta. Bien, el robo de Flor. Aparentemente hay una jugadora del equipo contrario que se llama, o le dicen Hacha. Hacha, ¿en serio? Ojo con ella. Ojo el dato. Bienvenida al dato. Bien, intercepta Flor, roba, avanza, busca remate. Busca remate y llega a las manos de la arquera contraria. Esto sigue 0-0. Vamos 19, casi 20 minutos. Juega con el cierre, busca pase largo, encuentra con su contrario Bien, María. y termina en el lateral para Echías. Para Roma. Le propongo a los telespectadores una trivia para ver cuál es la de rojo que le dicen Hacha. Al fondo, esto es la saque de arco para Fabi. La que bajó a Fabi, capaz que es Sacha. Claro. Y se lo pusieron ahí. Claro. Nunca lo A sabremos. partir de este momento queda bautizado bajo el nombre de Hacha. Sí, raro ese corte del ala derecho. Remate de afuera. Salí, ¿no? Esto es para Fabi. Hay cambio, Luchita. ¿Quién me sale y quién me entra? Te entra Maru y te sale Flor. Vamos, La están Maru. poniendo a Maru de ala derecha y Chiche volvió al pivot. Por supuesto, casi neutral. Vamos, de acá no nos vamos Ahí a está, hacer un gol de ahí está. chiste. ¿Cuál? Botines blancos. Si alguien puede ver la de botines blancos, La que está jugando el pivot. coméntelo. Están picando. ¿Querés que te consiga? No, ya tengo Hay puesto. otra pelota dentro del juego. Tengo dos Esto en- para en rato. tenis sería LED. Vamos a hacer un poli. Bien, sí. polideportivo. Olvídate, transmitimos todo. Necesitan que le transmitamos lo del... ¿Qué estás jugando ahora? En el centro asturiano tenemos tenis. Pádel, Podemos buceo. ir. Podemos ir. Bien Viene el jugado. rojo. Aparte, ¡Arco Chuli, tuya, arco, Chuli! Arco. ¡Otro palo! ¡Está rechetado! Loca, acabamos de perder. ¡Ay, maldito palo! Ese fue. Tremendo, se animó a pegarle. Vio que no tenía pase. Ahora, Corner. corner. Claro que sí. ¡Corner! Cobro corner, chiquis. Ah, re que la quería sacar y quedó. ¡Ay, chicos, corner! Les dije, ¿eh? No había dicho nada. Sí. Ah. Nadie la quiere sacar, saque para afuera. La tiene rojo. Llega a conectar, sigue. Bueno, se nos va por el lateral. Donde tengas un barullo de piernas, buscar la 32. Para la presión. Sostiene. Buena salida con el ala. Conecta pase. Vuelve a rejugar. Se arma de vuelta a Roma. Sigue por abajo. ¡Bien, Asturiano! ¡Bien, dale! Voy a suspender Bien, el mate cierra. por una cuestión de que todavía tengo medio partido para atajar y capaz no sería la mejor idea. No, está muy bien. Llega Fabi, salida. Bien. Menos mal. Es la famosa bola lenta esa, ¿no? Sí, que sí. viene, cruza por el medio de la cancha. Menos mal que calculamos medio. Sí. Estamos así. No pasa nada. La tiene Chuli. Ay, Chuli. Sí, Chuli. Va Sole. Entró Sole. ¿En qué momento entró? Hace un rato. Ah, mira. Hace un rato también Entró entró Melu. Ah, mira. Quedó Melu de pivot para la Todos marca. están rápido. Bien, Sole. Sigue Sole. Eso, bien. No se entendieron ahí, porque si pasaba hacia esta.
Salón con indicaciones. Claro. Buen dato el de Hacha, tremendo. Sigue Chuli. Ay, quiere gambetear, no puede, se la lleva. No, pisó la pelota, juez. Pisó pelota, cayó Con codo. con codo. Cayó con codo feo. Pero para mí pisó la pelota, ¿eh? Sí, para mí también no fue falta. Bueno, Todas las polémicas y todas las divididas las vamos a pelear, pero esta, particularmente, no, y aparte, escúchame, sí. ¿no está al lado? Fabi que le pide a Chiche que se pare donde está el árbitro, se va armando la barrera. Ahí remata. Se va, me paro segura, Fabi, bien. Da rebote, la saca para afuera, saque si quiere ganar. ¡Ah! Lateral, ¿para quién, Luchita? No lo vi. Es lateral para Roma. Oh, La tiró bastante lejos Melu. menos mal. Como diciendo, bueno, esto que está acá, chau. Chao. A otra cosa mariposa. Siempre afuera, nunca al medio. Nunca. Nunca al medio. Yo tenía una amiga que despejaba para el medio. Ah, Se nos fue del club. Chiquitita. chiquitita. Bueno, Empieza con Antonella. y termina con. Volvé, importante- Pe, que no te pegamos más. Bien, sí se va a buscar, le queda larga. Sí, Sí. pisó, encaró. Está buscando. ¡Ay! Sí, salía el pie a pie. Lindo ese mano a mano jugado por Chicha. Excelente, no deja nunca. Siempre buscando. ¿Qué pasó ahí? Nos desconectamos. Nos desconectamos. No, es que a veces la suela te sirve, hay que por ahí amortiguar un poco el paso con la suela para tener un tiempito más. Pero cuando estás adentro de la cancha, sabes cómo te Claro. juega en contra, ¿no? Es Olvidate. la producción del tucu, 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 tucu. La decisión rápida, eso, lo de siempre. La decisión rápida. Cortó Melu, uy, qué linda era, ¿eh? ¿Te llegaste a filmar? No, Pues si me no la llegaste a quedé. filmar, te lo cuento de nuevo. Me la quedé mirando, ¿me contás? Hicimos el lateral ofensivo, cortó por el medio del ala opuesta, que era Melu. Sí. Y la asistencia fue de Chuli, que se cargó de pase, se cargó Melu de pelota y definió bastante por afuera del palo, pero no estuvo mal la jugada, estuvo No, bastante la fue- interesante, sí. Pisó y encaró. Ahora es nuestra, por lo que entiendo, porque la Sí. arquera la tiró. Ah, menos mal. Sí, sí, sí. Sabía Esto cosas es ofensivo para el Astro. Bien. Va un bombazo Lanza de Sole. atrás. Ay, Bien la arquera, bien. 2 tiempos, pero bien Sole también buscando. Firme. Sí, hace un rato hablábamos del bombazo Sole, ¿puede Sí, ser? sí, 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 es un ratito Ahí más. se pudo ver. Bien la presión. Ay. Bien Chuli, Bien, ¿eh? bien, la presión. Nos estamos dejando salir, Luchita, nos estamos dejando salir. Es picante Chuli, ¿eh? Arriba. Busca Picante pase largo. en el sentido de que va siempre con mucha velocidad. Muy linda esa, llega Va las dos, va las dos. Señora, ¿usted relata o Para comenta, o todo. grita y alienta? Gritamos y alentamos. Pero sí, fueron las dos juntitas, Luchita. Fueron las dos juntas ahí. Terminado. Terminado el primer tiempo, esto está 0-0. Qué difícil. Tomen agua y descansen, que nos vemos para el segundo tiempo. Ajá.
Bienvenidos de nuevo, vamos a lo que es el segundo tiempo de reserva, Roma Asturiano, esto sigue 0-0, saca Roma. En cancha tenemos a Maru de pivot, a Flor de ala por derecha, a Melu de ala por izquierda y a Sole de cierre. En el arco, como siempre, Fabucha. La presión de Roma es bastante alta, así que fue medio un revoleo. Nos estamos ordenando. Un tiro, estuvo cerca del travesaño, ¿eh? Acá se puede ver que la presión de Roma es alta. Bien, Flor rompiendo líneas, yendo para adelante, habilita a Sole, que la busca Maru. Maru la tiene a Flor acá atrás, hay un tiempo, se toma un tiempo para jugar. Bien, gambetea entre dos. Se va a ir por el arco. Va a salir Fabi desde el arco de Asturiano. Bueno, el arco es de Roma, pero el arco es de Asturiano en este caso ahí. Uya. Melu acaba de impactar en la cabeza, en la pelota, pero le dio en la cabeza a la jugadora contraria. Le pregunta al árbitro si está bien, estamos todos bien. Sale de nuevo. Bien ese. Fue una falta un poco fuerte. Maru que le pregunta si pone 2 en la barrera a Fabi. Fabi que le dice que sí. Se siguen acomodando. Fue córner, creo que la tocó Fabi. Viaja Flor, la pelota. Casi dan el trípode. Zafamos de pedo. Abrí, Sole, abrí, Sole, abrí. Sole, que nos tornamos, atenta. Se pasa la directa a la izquierda, hablale, Pablo, que está fuerte. Dale, jugá, jugá. Bien, Melu. 3 veces soltaste la misma jugada, seguí marca. Eso, dale, Flor, dale, Flor. Está levantando la presión Asturiano. Va Maru, fuerte. Va Melu también. La tenemos a Sole haciendo las coberturas. Y vamos a hacer un lateral defensivo con Flor. Sale Fabi. Bien, bien la pausa de Maru. Siempre usa la suela, eso es algo muy destacable de Maru. Bien, quiso jugar en mano a mano Flor. No prosperó, pero estuvo muy bien. Y llega, siempre da las coberturas. Tiro libre para Astur. Muy bien. Muy bien Flor en la cobertura. Ay. La lleva Melu por la línea, jugó mano a mano, guapió, la encontró, tiró, ¡ay! Y estuvo muy cerca de ser el gol. La verdad, toda una jugada individual de Melu, que jugó por la línea, eludiendo rivales, quedó con la arquera y se le fue un poco mordida. En realidad, creo que hubo un contacto. Si no fue la arquera, fue alguien, un defensor.
Bien, Sole ahí en la presión. Esto es lateral defensivo para Roma. Estaba bancando la jugadora Maru. Se sumó Sole para doblar las marcas y esto quedó en lateral para Roma. Creo que cambiaron de bandas o Melu quedó por la derecha. Le queda Flor. Flor le pega al arco. Y esto es córner. Una buena jugada, había que llegar en el segundo palo, no llegamos, pero seguimos atacando de aquel lado. Lateral ofensivo lo va a hacer Flor, se muestra Sole. Sole tiene más ganas de pegarle que todo, estuvo bastante bien también ese remate. Se fue ancho por el palo derecho, va a ser saque de arco, sale Roma. Astur que sube la presión, va con Lau, va con Melu. ¿Se fue? ¿No se fue? Esta es una nueva regla también que vale en Primera Liga. Antes no valía en Buffy, se puede ir abajo. No vale en este partido, porque eso le puedo contar también a la Dale, audiencia. porque yo acabo de decir que vale en el nuevo torneo, así que estaría buenísimo que vos me ilustres. Correcto, pero eso es en la categoría Elite, que es la que vamos a jugar. Este equipo Roma está en la categoría de honor, se llama. Ah. No tiene cancha 40x20, como podrán observar. Y entonces no vale piso. Juega con reglas parecidas a las de Buffy. Ok. Esa es la voz de Agustina Oyarzún, eludiendo, Pasando a mitad. ilustrándonos a todos, no eludiendo, perdón. Bien la presión de Melu. ¿Cómo traba ahí, Pasole. ¡Epa! ¿La mano, juez? Muchas gracias por escuchar nuestros pedidos. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado dando like y sumándose a la transmisión. Les recordamos que esto no es un partido por los porotos ni por los puntos. Es un amistoso. Estamos probando, debutando en la categoría. Es un partido de... Probar un poco los equipos para encontrarse, para buscar algunas herramientas de juego, ¿no? Sí, de a ratos hay buenos pasajes de buen futsal. Se entra en sistema. Lo decíamos en el otro partido, que a veces es muy difícil con mucha gente nueva, pero esto está saliendo bastante bien. Hay momentos de desorden, pero también hay momentos de buen orden y de buen juego, y eso está bueno. Ahí vemos a Flor habilitando. La línea Una cosa bárbara, que lo vean después en el minuto 42-58. El pase por la línea que metió Florencia Damo. Le dijeron por la línea y se lo tomó muy a pecho. Está levantando la presión el Astur. Se están parando de 4 ellas. Muy bien por Maru, que primero le marca el pase filtrado y después la obliga a jugar por la línea, y por eso es como se le va la pelota a la jugadora de Roma. El famoso enlace con el pivot, ¿no? Sí. Que si te dejan, está buenísimo. Que le aguante el pivot y suban las alas. Una cosa. Que solo le digo que no es milenga, pero de vez en cuando mete una cucharita, Sí, le gusta la cuchara. Sí, empala un poquito. Le gusta la cuchara, le gusta pegarle al arco. ¿Esa es de Fabi? Es de Fabi. Salimos. Que si quería, tenía un tiempito, tenía para temporizar, meter un poquito de suela y pausa. Pero bueno, yo lo digo desde acá, charlando con vos. El rol bajo presión, Claro. es muy difícil de manejar. La adrenalina de saber si llegás o no llegás. Estamos hablando con una experta del arco como Agustina, que está defendiendo un poco el puesto, Y no es fácil en ese momento decidir. Tener la frialdad para meter un poquito de pausa. Un hielito en la cabeza. La pierde Sole y parece que queda mano a mano Roma, pero Flor hace las coberturas. ¡Ah, ya! Un paradón, un paradón de Fabi. Y al final casi la termina metiendo en codo. Y yo estoy acá charlando y podría girar la cámara para que ustedes lo vean. Discúlpenme. Ya no me puedo excusar con el debut. No estoy debutando, ya lo había hecho, pero
Hermosa pelota que roba Flor, se la lleva por la línea Sí. y acompaña a Maru por esa. Y no llega a hacer el pase, no llega a recibir el pase Maru. Acompañada bien por el eje de la cancha. Entra Entra una piba que creo que conoces. una piba que la tengo vista, María Oyarzún, de última, con unos botines que, si no me equivoco, Sí. están siendo estrenados en partidos, digamos. Ajá. Habían solo sido utilizados en entrenamiento. Vamos a ver cómo le calzan. Bueno, ya jugó el primer tiempo. ¿Y cómo le calzaron? Bien, me parece un primer tiempo muy correcto. La realidad es que no hace mucho que está jugando de cierre. Años anteriores jugaba de ala y ahora la están probando de cierre. ¿Y la ves cómoda en la posición? Sí, la realidad es que también hay que adaptarse. Sí. Son procesos. Son momentos distintos. Bien, María, ahí. movimientos distintos. Bueno, cambio integral de cuarteto, ¿eh? Se completó los cambios, volvieron Chuli y Chicha a tomar el ala y el pivot. Y el equipo se completa con Mary de cierre y Mika Evans de lateral por derecha. Me gusta hablar durante los partidos A la 24. a la 24. Te comenta cualquier cosa. Una linda progresión, ¿eh? La salida de presión acá. Era un tiempito más esperarla que no llegaba Sí. Chuli. No, iba a decir una boludez. No, por favor, le pido. No en cámara. No me comprometa con mi trabajo que tengo que alimentar a una familia. Le pide el DT que Importante la levante. presión Perdón. sí, levanta presión por indicación del DT y gracias a eso recuperan la pelota porque presiona bien Gise. Se le va a Chuli, pero lo importante es presionar en equipo, ¿no? Claro. Todo. Mirá. Hermoso. Ay, estuvo muy cerca en la Chuli tiene un olfato para el gol, me encanta. Tiene esa capacidad de buscar el arco espectacular. De hecho, la más clara del primer tiempo, corregime si me equivoco, fue Fue de Chuli, Fue de claro que Chuli. sí. ¿El palo? Bueno, Estuvo bien probado. Le gritan de afuera, bien probado. No estuvo tan mal. cara abierta, agarra la pelota muy de abajo. Qué suerte que no la pudo controlar la de Roma tampoco. Le contamos a la gente que la cancha Es media resbalosa, nos dijeron. es... Nos pasaron ese dato. La pintura es un poco resbalosa, es dura, muy dura la cancha porque es como una baldosa pintada. Sí. Entonces es difícil de agarrarle la mano, la verdad. La pelota a veces rueda y a veces va a los saltitos. Sí. No. Bien. Acepta las correcciones Chiche. Vamos a salir desde el arco. Sale con Churi. Buen movimiento para Sí. de elaboración. Cortada Mary por el medio, queda libre el eje. Eso estaba bueno. Sube la presión. Chao. Chuli va a llegar, la va a correr, la va a Sí, correr. obvio, la va a correr. Olvídate. Ay, la cubre bien. La jugadora de Roma. Bien, María. Te quemé. La verdad es que si hay una jugadora Sí, a la que vas a mandar con hacha, sí. puede ser María. O sea, que no tiene ningún apodo, pero pero bien podría. Hacha y filo, te diría. Claro. Qué bien salió el... Mira las manos, mira las manos. Bien. Ay, Además entiendo que el DT no solo que tiene un apodo, sino que tiene como una fijación con solo nombrarla a ella. o capaz que vos tenés la fijación y solo escuchás Solo eso. escucho eso. Sí. Buen pase por la línea, prueba al arco. Yo siento que a la arquera de ella la conocemos. Puede ser, Tengo como una cara que he visto ya en algún otro club puede ser. o en algún otro Puede ser partido. tranquilamente. Podríamos hacer una entrevista post partido a ver qué tal. ¿A la arquera rival? Sí. Me gusta. Son grandes aspiraciones de producción. Te digo que tiene una trenza vikinga hacha que no está mal, ¿eh? que dudo que sea casualidad, la verdad. Sí. Bien. Hay gente que está calentando por Melu.
Vamos todavía. Vamos. Melu está en este momento en el banco, Sí, está pero seguramente vuelve al partido. en cualquier momento. Que no sea zurda, bien, no es zurda, perfecto. Si era zurda estamos al horno. Pasa, Meli. Paciencia, pasa. Bien, Mica, ¿eh? Chuli que le avisa que está atrás, que tiene pase, no levanta la cabeza, Chiche la levanta, la encuentra a María. María que la juega por la línea, la mató, estaba bien en el criterio, no estaba mal en el criterio. Le contamos a Sí. Miles que solo va a jugar el próximo partido. De hecho, en este momento está entrando en calor, allá atrás, mira. Por ahí. Esa manchita de gente que se ve por ahí atrás del arco de la arquera de Roma. Correcto. ¿Quién se cayó al piso? Ay, no, son las de Roma esas. ¿Sí? Entonces me estás vendiendo humo. Yo veo las de Astur Te por pido ahí. Disculpa, sí, era correcto. Por ahí. Por ahí atrás. Ahí. Atrás del banco, no del arco. Muy bien. Así que nos podemos reír de la que se cayó. No. Epa, los brazos. Sí, señora. Estamos ahí para polemizar. Adentro, qué difícil. Pero qué bien. Qué bien, Chiche. Que ahí jugó un pase atrás. Tiró una Muy más. bien. Una más que se comió ella misma. Ay, uy, qué pelota difícil, Vamos a salir desde el arco. Me gustó la pausa que metió Chiche y cómo jugó atrás. Digo que el Astur cada vez está jugando con más suela al futsal y eso también me gusta mucho. Sí, Sí. Bien, aguantando la pelota allí, se va por la línea, la corta, la cierre. Déjame corregirte que lo que estaba aguantando era la marca, pero si vos Tenés razón, querés, tenés razón. te- Correcto. buena mague. Ay, qué lindo, ¿cómo pasó? Sí. Ay, Maru. Esa arquera. Ey, la soplaba si la agarraba fuera del área, la soplaba. Dale, dale, Chiche. Le pide el DT de Astur que suben un poco la presión, que no nos quedemos tanto. Bien, Maru. Maru roba la pelota. Sí. Hay pared, sí. zurda. ¿Hay segundo palo? ¿Hay segundo palo? ¡Hay ¡Oh! ¡Oh! Me la pasé diciendo porque estuvimos cerca todas las veces. El primer tiro de Chuli que agarra a la arquera, da rebote, un rebote medio largo, la encuentra Chiche que también quiere definir y la vuelve a encontrar la arquera. Está cerca Astur, ¿eh? Mano. Mano de Maru. Estuvo cerca de hacer el 1-0. Hay minuto local. Roma pidió minuto, así que nos vemos en un ratito. Se terminó el minuto. Se siente con confianza Asturiano. Salen alentando con un dale, dale, dale. Se sienten que están cerca del gol las chicas. Hay promesa de buen cierre de partido. Seguimos en la cancha con Chiche de pivot, con Maru de ala por la derecha, con María de cierre, con Chuli de ala por la izquierda y siempre Fabi en el arco. Busca salir Fabi, amaga, se queda abajo de los palos. Termina siendo un lateral ofensivo para Roma. Está parejo el partido, está para los dos lados, la verdad. Las intervenciones de las arqueras fueron parejas para los dos lados. Diría que hubo un poco de mala fortuna por los palos. Uf. Bien, ahí Fabi volando. Pega en el palo, pero en el palo de afuera. Como para compensar un poquito la cosa y para ponerle picante.
Temporiza Maru, juega por la línea. Mal pase, no conecta con el pivot. Entra Meli. Melu para las amigas. De ala por la derecha. La verdad que la presión de Chiche fue un éxito. Esperemos que sigamos consiguiéndolo así. Si algo que no negocia Chiche es la entrega. Lo dejó todo, estuvo muy bien. Vamos a ver ahora el recambio que nos da. Buscaron una pared, se encontraron con Maru. Nos falta un poco de fineza en la recepción del pase. O sea, conceptualmente no está mal, está bastante bien, pero hay un poco de ansiedad y de mala fortuna en los controles que hace que después la pelota salga media desprolija. Quedó casi mano a mano. Bien, la cubrieron bien. Bien. También tenemos un problema como de repliegue cuando ellas rompen la primera línea, que nosotros nos quedamos mirando la pelota y no bajamos. Eso habría que corregirlo para el campeonato, sobre todo en esta instancia amistoso. Justamente venimos a jugar para ver estas cosas, para aprenderlas, para ver en qué cosas hay que corregir. ¿La sigue Chuli? Sí. Le queda Melu. Melu que no quiso Lola. Tiró un pase profundo. Vamos a salir con un lateral ofensivo. Se muestra Mary como pase. Mano, juez. Bien, Chuli que juega mano a mano y se come un par de patadas. Cobran la falta. No, Churi, vos. Parate más atrás, parate, Meri, no. Atrás, Los ordena Agustín. Creo que está pidiendo que los pases sean un poco más de seguridad. Espalda de Chuli, roba la pelota, se encuentra con Mary. Mary que... ¡Ay! Hubo cambio, salió Mary, entró Sole. Sí, subo. Dale. Juega por la línea, mano a mano, la eludió bastante a Melu, pero se repone en la marca. Bien, corner. Se repuso en la marca mal, decía. Listo, salimos desde el arco. No se animó Sole, no se animó Sole a jugar la larga. Habían transformado para dejar sola a Chuli por la banda izquierda. Tenía un pase en profundidad. Esto es lateral para Lastur, defensivo lo va a hacer Melu. Va a jugar con Sole. Juega en la pared. Ay, no se encuentran en el centro, pero estuvo bien la idea. Para salir de la presión con una pared. Ver de nuevo. Creo que podemos salir con giro. Sole le está avisando a Chuli que vaya un poquito más atrás. Bien. Dale. Ordenando las cosas Fabi desde acá, le grita a la espalda a Melissa y efectivamente ahí fue el pase, ¿eh? Dicen que el que sabe, sabe. Las arqueras siempre tienen la ventaja de ver el arco y la cancha de frente y acomodar y ordenar las cosas.
¿Qué hace, señora? En una progresión, hay segundo palo. Uy, 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 el gol que se acaba de perder Roma no tiene nombre, ¿eh? Muy bien. Va de nuevo. No puedo controlar, Maru. Es final del partido. Esto quedó 0-0 para los dos lados. Los esperamos dentro de un ratito para la transmisión del partido amistoso de Astur Roma de primera. Gracias por estar ahí.